En las siguientes lecciones vamos a estar hablando sobre cómo transferir nuestras ideas al papel, cómo plasmar en papel nuestras ideas. Parece fácil, pero es un arte y vamos a estudiarlo en estas próximas 3 lecciones. El arte de poner los pensamientos por escrito. Considera el siguiente ejemplo. El escritor de este párrafo escribe: lastimosamente, Satanás entra en el huerto del Edén de manera sigilosa y paulatinamente empezó a seducir a la pareja que estaba felizmente en la presencia de Dios. Junto con los ángeles caídos, Satanás pudo entrar y engañar a Eva, y posteriormente Eva engaña a su esposo. En síntesis, lastimosamente, la culpa se la empezaron a echar entre ellos y por último a Dios. Como ustedes pueden ver en este párrafo, es difícil entenderlo por las faltas de ortografía, por la falta de un buen uso de signos de puntuación, por el orden sintáctico inadecuado. Y definitivamente este párrafo podía ser escrito de una manera más útil y más eficaz. Y eso es lo que vamos a hablar en las siguientes lecciones. Vamos a hablar de lo que conforma un texto. Vamos a empezar con la palabra. Al hablar nosotros emitimos sonidos. Cada sonido individualmente no tiene significado, pero una vez que se unen, tienen significado. Por ejemplo, podemos decir o pronunciar los sonidos que estas grafías representan: A, L, N, U. Al mencionarlas en forma individual no tienen ningún sentido, pero al agruparlas de esta manera, entonces sí tiene sentido. Ahora sí, este grupo de sonidos representa un concepto, una idea con el que nosotros estamos familiarizados. Y en esto consiste la comunicación. La comunicación consiste en la transmisión de sonidos en forma oral, pero también por símbolos en forma escrita, que agrupados de cierta manera representan ideas, representan un pensamiento. Si todos los parlantes, todos los que hablan ese idioma, conocen esos símbolos, esos signos, que llamamos grafías también, se establece la comunicación. Por ejemplo, si yo digo la luna tiene un color plateado, estoy expresando un mensaje que puede captar el receptor. A este conjunto de palabras se le llama oración. Si emitimos palabras desligadas una con la otra, sin conexión una con la otra, vamos a tener una ensalada de grafías, una ensalada de palabras, sonidos, gráficos que no tienen ningún sentido. Pero si los acomodamos siguiendo este orden, primero, para transmitir una idea, necesitamos la unidad fundamental, que es la palabra. Un conjunto de palabras representa una oración. Y varias oraciones juntas representan un párrafo, y varios párrafos conforman un texto.
ya sea una composición, ya sea un ensayo, ya sea un libro entero. Pero esta es la estructura, básicamente. Pero si las acomodamos, siguiendo un orden, vamos a ver que estas grafías tienen sentido. Y tanto el locutor como el receptor están entendiendo la misma idea. Hay comunicación. La palabra es la unidad con significado formada por la combinación de sonido cuando hablamos en forma oral. Por escrito está compuesta de letras. La oración está formada por un conjunto de palabras que nos dan información con sentido completo. Una oración, pues, es una idea completa. A su vez, las oraciones se agrupan para formar textos. Y en este ejemplo que vamos a ver enseguida, encontramos 4 oraciones. La oración es: Juan está triste. ¿Qué le pasará? Ojalá sea algo sin importancia. Juan no merece eso. Cada párrafo es un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema. El texto es un conjunto de oraciones que comunica un mensaje completo. El texto es la mayor unidad de comunicación. Está formado por oraciones que suelen ir agrupadas en párrafos. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos como primer párrafo: últimamente tengo 2 sueños que se repiten con frecuencia. Los 2 tienen un punto en común. A mi cuerpo le ocurren cosas extrañas. Un segundo párrafo sería: a veces sueño que no peso nada y voy flotando y volando por las calles. Cuando hace viento tengo que agarrarme a cualquier sitio para sujetarme. Otras veces sueño que soy de cristal, ando con mucho cuidado de no golpearme para no romperme. Es una lata. El texto anterior está formado por 3 párrafos separados entre sí por un punto. El primer párrafo consta de 2 oraciones que tratan de un mismo tema. A su vez, las oraciones están formadas por palabra. Bien, vamos a hacer un ejercicio para beneficiarnos de esto. Primeramente, vamos a comenzar con una palabra. La palabra perdido. La oración sería: el hombre, ya que es pecador, está perdido, necesita un Salvador. Luego tenemos un párrafo. La inclinación natural del hombre es hacia el pecado. Su naturaleza pecaminosa lo lleva cautivo a cometer actos que violan las leyes de Dios, que violan las leyes que Dios le estableció para su bien. Muy bien, eso es un párrafo que tiene varias oraciones. Un texto completo sería: el hombre, ya que es pecador, está perdido, necesita un Salvador. La inclinación natural del hombre es hacia el pecado. Su naturaleza pecaminosa lo lleva cautivo a cometer actos que violan las leyes de Dios, que violan las leyes que Dios estableció para su bien. ¿El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? El hombre no solamente nace con una naturaleza pecaminosa, sino que además sus hechos lo hacen acreedor a un merecido castigo, ya que Dios estableció el principio
de que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La única esperanza de que el hombre sea salvo es a través de un Salvador, un mediador que lo justifique de su pecado ante un juez, todo justo, todo sabio, a quien todo ser humano un día dará cuentas. Ese Salvador, a Dios gracias, es el Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos el proceso de ir de una palabra a una oración, de la oración a un párrafo y de varios párrafos a un texto. Muy bien, en este momento ahora es tu turno, te toca a ti hacer este ejercicio. Pausa el video, toma un pedazo de papel o en tu computadora haz el siguiente ejercicio. Primero, emite una palabra. Construye después una oración con esa palabra. Después haz un párrafo entero y finalmente compón un texto completo. Ya que termines de hacer el ejercicio, reanuda este video. Ahora vamos a hablar de las palabras. Las palabras están formadas por unidades con significado. Estas unidades pueden ser de dos clases, lexemas y morfemas. Los lexemas aportan significado de la palabra y son la parte más importante de esta. Por ejemplo, el lexema n-i-ñ, niñ, es un lexema que aporta a la palabra su significado básico, ser humano de corta edad. Los lexemas pueden formar familias de palabras, por ejemplo con este lexema niño, niñito, niñería, etc. Y como ves, el lexema permanece invariable. Así las familias de palabras están formadas por palabras que presentan una parte común, que es el lexema. Los morfemas son los que aportan dos tipos de información al lexema. Son los que le dan una información gramatical, por ejemplo, género. Niño indica género masculino. Niños, eso habla del número, indica en este caso plural. Persona, el tiempo, el modo y el aspecto en el caso de los verbos. En tememos, indica la primera persona del plural, del presente, de indicativo del verbo temer. Esto solamente en los verbos, por supuesto. En los sustantivos y adjetivos no tenemos eso. Los morfemas, además de dar información gramatical, aportan un significado y dan lugar a las familias de palabras. Por ejemplo, tenemos prefijos. Anteceden al lexema, como inútil. In aporta el significado de negación, pero también hay sufijos. Esos van después del lexema, como bondad, oso, donde oso aporta el significado de quien posee la cualidad de la bondad. Muy bien, ahora vamos a separar en este ejercicio, vamos a separar los lexemas de cada una de estas palabras. Florero. El lexema sería flor y ero el morfema. Dibujarás. El lexema sería dibuj y el morfema harás. Borrador. Borra sería el lexema, dor el morfema. Papeleras. Papel, lexema, eras, morfema. Cortinas. Corti, lexema,
nas, morfema. Deportista, deport, lexema, ista, morfema, y conduciremos, sería conduc, lexema, iremos, el morfema. Muy bien, ahora pausa otra vez el video y haz el siguiente ejercicio. Separa los lexemas y morfemas de las siguientes palabras. Muy bien, ahora vamos a hablar de las características de la oración. La oración presenta una serie de rasgos. Primero, tiene sentido completo. Debe presentar un cierto orden entre sus elementos, o sea que las palabras deben de quedar ordenadas con sentido. En el lenguaje escrito, la oración está limitada por la mayúscula, así como identificamos una nueva oración. Comienza con mayúscula y termina con el punto. Si es parte de un párrafo, es punto y seguido. Si es al final del párrafo, es punto y aparte. En el lenguaje oral, marca una entonación particular que nos permite conocer si se afirma, se pregunta, se exclama, etc. Muy bien, ahora vamos a hacer estos ejercicios. De estos enunciados, ¿cuáles son oraciones completas? Este sábado llega él. Laura dice tonterías. Laura dice. Claro, contestaron bien. Este sábado llega él y Laura dice tonterías, son las oraciones completas. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y una vez más, puedes pausar el video mientras tú haces esto por escrito. Ordena los siguientes grupos de palabras para formar oraciones. Número 1. Pato, él tiene, grande, pico, él. 2. Escribió Carlos, nombre su papel en un. 3. Me otoño gusta, playa, en la. Y 4. Las dejó encima, gafas, la de mesa, Laura. Bien, ahora vamos a considerar estos ejemplos de un texto. Primer párrafo. Ayer tuve un día muy agitado. Podía haber sido como los demás. Sin embargo, resultó ser un día lleno de acontecimientos. Segundo párrafo. Por la mañana saqué a pasear a mi perro Breno. Cuando estaba corriendo con él, me caí. Me había torcido un tobillo. Unos vecinos me llevaron a urgencias. Allí me pusieron una escayola en la pierna. Tercer párrafo. Por la tarde vinieron a visitarme mis amigos. Todos firmaron en mi pierna de escayola. Me lo pasé muy bien. Pero ahora ya no puedo salir a correr con Breno. Vaya aburrimiento. Muy bien, ahora contesta las siguientes preguntas en cuanto a este ejemplo. El texto está formado por ¿cuántos párrafos? El segundo está formado por ¿cuántas oraciones? Y la primera oración está formada por ¿cuántas palabras? Bien, ahora vamos al siguiente texto. Vamos a analizarlo, vamos a leerlo y luego vamos a contestar algunas preguntas. Las manos nos sirven para relacionarnos con lo que nos rodea. Por un lado, las utilizamos para escribir. Algunas personas escriben con la mano izquierda, se llaman zurdas.
Otras personas usan la mano derecha, son diestras. Además, las personas sordas se comunican entre sí y con los demás moviendo las manos. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuántas oraciones tiene el segundo párrafo? ¿Cuántas palabras tiene la última oración? Muy bien, veamos un ejemplo más. Nuestro corazón. El corazón es el motor de nuestro cuerpo, por eso debemos cuidarlo. En primer lugar, hay que mantener una alimentación equilibrada. Además, es importante no llevar a cabo una vida sedentaria y practicar algún deporte. ¿De cuántos párrafos consta este texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuántas oraciones tiene el párrafo? ¿Cuántas palabras forman la última oración del primer párrafo? Ahora, de estos ejemplos anteriores, lo que quiero que noten son básicamente estas tres características. Número 1. En el primer párrafo se anuncia básicamente el tema del texto, ya sea en una sola oración o ya sea en varias oraciones, pero en el primer párrafo se anuncia el tema del texto. Los siguientes párrafos, número 2, deben de mantener ese tema. De hecho, sirve para expander el tema. Y número 3, noten que cuando se separan los párrafos, todas las oraciones dentro de cada párrafo tienen relación con el tema principal de cada párrafo, porque cada párrafo tiene su propio tema, aunque todos los párrafos hablan del mismo tema en general. Pensando esto como parte del bosquejo, de algo que estamos practicando, diríamos que el tema general, en este último ejemplo que hablamos de nuestro corazón es el tema. Y luego, si consideramos cada uno de los párrafos, podríamos considerar esto como los subpuntos dentro de un punto principal de un bosquejo, que en forma de nomenclatura en el bosquejo aprendimos a usar las letras mayúsculas A, B y C. Entonces hay que recordar esas características de este tipo de textos. Ahora, volviendo un poco al asunto de las palabras, vamos a hablar del análisis morfológico de las oraciones. El análisis morfológico de una oración consiste en ir señalando de qué clase de palabra es cada una de las que componen esa oración. Para ello debemos de seguir los siguientes pasos. Número 1, aislar las distintas palabras de la oración. Podemos colocarlas una tras otra en una columna. Número 2, determinar qué clase de palabra es. ¿Es un sustantivo? ¿Es un verbo? ¿Adjetivo? ¿Es un determinante? ¿Una palabra de conexión? Y número 3, indicar aquellos aspectos de las palabras que hacen ser variables. Por ejemplo, género y número, en el caso de un sustantivo o adjetivo. Si se trata de un adjetivo, un sustantivo, un determinante. Si es la conjugación de un verbo, entonces hay que dar qué persona es, qué tiempo, modo, etcétera, en el caso de los verbos. Vamos a ver un ejemplo. La casa tiene ventanas azules. La es el
es un determinante, es un artículo definido. Es femenino y es singular. Casa es un sustantivo común, femenino singular. Tiene es una conjunción del verbo tener. Es la segunda conjugación, tercera persona del singular, tiempo presente. Ventanas es un sustantivo femenino plural. Azules es un adjetivo calificativo femenino y plural porque debe de coincidir con el sustantivo que modifica. Para poder analizar oraciones morfológicamente necesitas conocer los distintos tipos de palabras que hay. Y esto es importante para poder escribir oraciones con sentido adecuado, que sean entendibles, y de eso se trata la sintaxis, de acomodar las palabras en el orden adecuado. Y para ello necesitamos saber qué es un sustantivo, qué es un verbo, qué es un complemento. Entonces tenemos que poder identificar lo que son sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres y algunos otros nexos como conjunciones y preposiciones. Pues bien, hasta aquí llegamos en nuestro estudio hoy. En la próxima lección vamos a abundar un poco más sobre esto. Dios les bendiga.